Hoy día vamos a pasar al objetivo que teníamos la clase pasada y para eso necesitamos reactivar algunos conocimientos previos, ¿ya? Que ya habíamos reactivado igual la clase pasada, que era sobre números naturales, que se designan con esa letra, ¿cierto? Con la letra N mayúscula. Y bueno, los números naturales son los números que nos sirven para contar, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el infinito. Y también les hice la aclaración de que el número cero no es parte de los naturales. Entonces, cuando nosotros lo queremos incorporar, digamos, a estos números, hay que a la n agregarle un cero abajito, ¿cierto? Y queda como esta notación, n sub cero, así se dice. Entonces, eso significa que dentro del conjunto de los naturales nosotros incorporamos el número cero. Por otra parte, ustedes otros años han trabajado con decimales y fracciones, que son como aquellos, esos que están ahí son ejemplos solamente. Tenemos ahí, por ejemplo, una fracción propia, una fracción impropia, tenemos decimales finitos, y me imagino que ustedes también conocen los decimales infinitos o los decimales periódicos y semiperiódicos. Pero nosotros vamos a hacer, ¿cierto?, un alto en este conjunto, porque primero tenemos que ver otro. Pero sí hay que hacer la aclaración de que estos números, es decir, estos decimales y estas fracciones, no pertenecen al conjunto de los naturales. ¿Por qué? Porque no son números que sean enteritos, ¿cierto? Son números que son fracciones, es decir, que están como que representan una parte de algo. Por lo tanto, no pertenecen, y yo creo que la clase pasada señalé que esa E con una rayita encima significa no pertenece a este conjunto, ¿ya? Y además, recordar, ¿cierto?, la recta numérica que nos sirve para ordenar números, para ubicar números más que nada. Ustedes hasta el momento solamente ubicaban el cero y los números positivos. Y bueno, y todas las operaciones que hemos estado viendo durante este tiempo, que es suma, resta, multiplicación y división, que son operatoria con números naturales y la operatoria combinada de ellos. Entonces, antes de continuar, yo quería decirles que eh, nosotros estuvimos viendo, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con operatoria, estuvimos haciendo un recuerdo, reforzamos las operaciones, que es súper importante para lo que ahora sigue. Y además, antes de comenzar, ¿cierto?, porque esto es solo un resumen de cosas que ustedes ya conocían, yo necesito que ustedes estén en un lugar cómodo, que estén con su cuaderno, con su lápiz, para que vayan tomando nota también de lo más importante de esta clase. Profe, una duda dicen ahí. Ya, esta es la clase en la que pasaremos los números negativos, o sea, el -1, el -2 me dice. Así que por eso les recomiendo que estén cómodos y que estén con su cuaderno para que vayan anotando lo más importante, porque los conceptos que vienen ahora son conceptos nuevos, o quizás que ustedes conocen, pero los vamos a profundizar un poco más. Ya, vamos a empezar con esta situación. Dice los climas de Chile. No es necesario que esto lo escriban, ¿ya? Eh, Dice, ahí aparecen tres lugares, ¿cierto?, de Chile. Está el desierto de Atacama, indica que la temperatura máxima del desierto de Atacama son 40 grados Celsius. También dice que Cachiyuyo tiene una temperatura máxima de 30 grados Celsius y los géiseres del Tatio tienen una temperatura máxima de 20 grados Celsius, ¿cierto? Y ahí dice que desde el límite norte del país hasta Vallenar, que es la región de Atacama, se presenta el clima desértico normal. Y el clima desértico normal, ahí también aparece un apartado, dice que tiene una gran oscilación térmica diaria, es decir, alrededor de 30 grados Celsius, tiene escasas precipitaciones y en la noche la temperatura puede bajar a menos de 0 grados, ¿sí? Eso aparece en el texto, ¿ya? En el cuaderno, esta es una actividad introductoria que aparece en el libro, ¿ya?
para los que me están hablando ahí, y la actividad 8 se las doy hoy. Así que atentos. Eh, la pregunta de esto, si en todos los lugares la oscilación térmica fue de 30 grados Celsius, ¿cuál fue la temperatura mínima en cada caso? Recordemos que lo que es oscilación térmica. La oscilación térmica corresponde a la diferencia, es decir, a la resta, entre la temperatura máxima y la temperatura mínima que puede tener un lugar, ¿ya? Es decir, es la variación de la temperatura que hay en el día. Por lo tanto, si en este problema a mí me están pidiendo calcular cuál es la temperatura mínima en cada caso, y si yo sé que la oscilación térmica fue de 30 grados, entonces lo que tengo que hacer en este caso sería, les voy a dar un ejemplo con la primera. El desierto de Atacama tiene una temperatura máxima de 40 grados Celsius. Si yo a 40 le resto 30, porque esta es la oscilación térmica, ¿cierto? Porque eso es lo que varía durante el día. Entonces, supongamos que 40 grados Celsius hace en la tarde, pero resulta que en la mañana la temperatura era otra. Y la oscilación térmica, si se la resto a 40, me da 10. O sea que la temperatura mínima en el desierto de Atacama era de 10 grados Celsius en la mañana, supongamos. Entonces, en el caso de Cachiyuyo, si la temperatura máxima era 30 grados Celsius, ¿cuál es la temperatura mínima? Si me pueden responder en el chat, por favor, los leo. Cero grados, ¿cierto? Súper bien, chiquillos. 0 grados. Tengo entonces acá que la temperatura máxima era 30. Como la oscilación, es decir, lo que varía, también son 30. Si yo a 30 le quito 30, eso me da 0. O sea que la temperatura mínima de ese lugar es de 0 grados Celsius, ¿cierto? 0 grados Celsius. Y en el caso de los géiseres del Tatio, ¿cuál será la temperatura mínima? También los leo en el chat. -10 dice Christopher. Súper, claro. Si a 30, o sea, perdón, me equivoqué. Si a 20 yo le quito 30, ¿cierto? Me quedan, como dicen los chiquillos, -10. Ustedes aún no saben restar números enteros. Sin embargo, esto lo podemos ver cuando tenemos un termómetro, ¿cierto? Y está el 0 ahí. Y si yo aquí tenía 10, 20, 30, supongamos que ahí están los 20 grados Celsius, y acá abajo van a estar los -10, los -20. Entonces, si la temperatura estaba ahí en el -20 y bajó 30 grados, bajó 10, bajó 20, bajó 30, justamente llega al -10. Entonces, con esta actividad que aparecía ahí en el libro, dígame, Facundo es el que me pregunta, ¿cierto? Profe me dice, en los números negativos, dice, ¿es una pregunta o no, Facundo? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿cómo surgen los números enteros? Mediante este tipo de situaciones. Yo rescaté esta actividad del libro porque
es un caso, ¿cierto?, real, que ocurre muchas, de hecho, yo creo que hasta en nuestra propia comuna hemos llegado a veces a temperaturas muy bajas. Entonces, cuando el ser humano se vio enfrentado a este tipo de situaciones, eh, tuvo, ¿cierto?, que pensar en otros números, ya que no estaban dentro de los números naturales. Entonces, tuvieron que em, expandir el conjunto de los números naturales y, ¿cierto?, poner además en este conjunto, agregarle a este conjunto de los números naturales sus opuestos. Es decir, a cada número natural ellos le asignaron un opuesto que iba a ser un número negativo. Como esta operación entonces no tenía solución en los números naturales, porque nos da un número negativo, es necesario expandir el conjunto de los números naturales y agregar estos inversos aditivos que yo le digo o opuestos, y de este modo surgen los números enteros para poder representar este tipo de situaciones que en algún momento causó cierta confusión en el ser humano, porque nosotros ahora lo sabemos todo, tenemos gran parte de estos conflictos resueltos, pero hace mucho tiempo atrás estas cosas muchas veces significaban la muerte de muchas personas porque los creían locos por pensar que existían números negativos, ¿ya? Ya, respondo entonces. El Facundo dice, los números negativos, -1 es mayor que -10. Ya, te estás adelantando un poquito, vamos para allá. Entonces, la clase de hoy, 8 de junio, el objetivo es reconocer en contextos cercanos el conjunto de los números enteros y su relación con los números naturales. Y cuando digo y su relación con los números naturales, nos vamos a enfocar también en responder la pregunta que hizo Facundo en el chat, ¿ya? Números enteros entonces. Aquí viene lo nuevo. El -1 sí es mayor que el -10. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué son o cuáles son los números enteros? Ahí está la definición. Los números enteros, esto deberían escribirlo, z corresponden a los números naturales, o sea, los enteros positivos, los enteros negativos y el cero, ¿ya? Eh, y se pueden representar en la recta numérica. Es decir, se pueden representar en esa recta. Facundo pregunta que si el -1 es mayor que el -10 porque está más cerca del cero. Eso es falso, porque el 1000 está súper lejos del cero y es mayor que -1, ¿ya? Así que esperemos la explicación que voy a dar luego. Entonces, ustedes saben que en la recta numérica los números se ordenan de forma ascendente, o a veces también lo van a escuchar como que se ordenan de forma creciente o de menor a mayor, ¿cierto? Entonces la recta numérica nos va a servir mucho para lo que nos está preguntando Facundo, para entender cuándo un número es menor que otro o cuándo un número es mayor que otro, ¿ya? ¿Cómo se construye esta recta numérica? ¿Cómo la construyeron nuestros ancestros? Primero, uno ubica el cero, ¿cierto? Que es el elemento neutro. Uno ubica el cero, que es el elemento neutro, que yo casi siempre le voy a llamar así, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué al cero se le llama elemento neutro? Si es que lo puede compartir ahí en el chat. Porque no vale por nada ni para mayor, o sea, No vale nada, dicen. puede ser porque el cero es como, no es un número más uno ni es un menos uno. Por eso es como la mitad que separa, ¿no? Ya podríamos usar lo que dijo Gabriel, pensando que el cero es como un punto de referencia, ¿cierto? Pero se llama elemento neutro específicamente porque, si usted se fija, si yo al cero le sumo 1, el resultado que va a ser 1. Si al cero le sumo 11, el resultado va a ser 11. Entonces a este cero se le llama elemento neutro de la suma,
¿ya? Es el elemento neutro aditivo, porque si yo lo sumo con cualquier número, el resultado final va a ser el número que yo le estoy sumando. O sea, como decía ahí el compañero que habló primero, que no sé si fue Gabriel o Ignacio, em, el cero no tiene valor, ¿cierto? Entonces, al no tener valor, lo que yo hago es sumar y va a conservar el mismo número. Ahora, hay que tener cuidado con esa idea del valor, porque si usted se fija, nosotros podemos ocupar el cero de dos formas. Hay ceros que nos indican la inexistencia, ¿cierto? Como que no hay nada aquí, hay cero cosa. Sin embargo, en el tema de las temperaturas, si yo tengo un termómetro, ¿cierto? Y lo ubico ahí el cero, ¿está indicando que no hay temperatura cuando está en 0 grados? No, ¿cierto? Lo que está indicando es una referencia. Entonces el cero, como dijo el Gabriel, también se usa como un punto de referencia. No siempre va a significar la ausencia de algo. Y eso ustedes deberían notarlo ahí en un asterisco. Porque muchas veces uno piensa que cuando dice cero es porque no hay nada. Pero imagínense, 0 grados no significa que no hay temperatura. Significa que hay un punto de referencia en el que está muy frío. Por ejemplo, también nosotros sabemos que en el cero es el punto de congelación del agua, ¿cierto? Entonces uno puede decir a 0 grados se congela el agua, pero eso no significa que no exista esa temperatura. No sé si me explico con respecto al cero, porque eso es súper importante. Díganme sí o no en el chat. Ya, súper. Entonces, nosotros en la recta numérica primero ubicamos el cero, que es nuestro punto de referencia, como dijo el Gabriel. Luego, nosotros tenemos los números positivos que aquí están indicados con morado, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y destacar lo mismo que destacábamos en clases anteriores. La distancia entre cada uno de ellos es la misma, eso es súper importante para construir la recta numérica. De referencia, Facundo, de referencia. Entonces, el cero, o sea, aquí los números están distribuidos de manera equidistante, es decir, entre cada uno hay la misma cantidad de espacio. Por eso cuando ustedes construyan una recta numérica, tienen que tener cuidado en saltarse la misma cantidad de cuadritos y todo eso que vimos en clases anteriores. A estos números, si ustedes se fijan, todos estos que están aquí son los números naturales, ¿cierto? Y también más adelante los van a poder encontrar escritos como z más, con un signo de suma arriba, y eso también significa que son los enteros positivos. Recuerden que los números enteros nosotros los destacamos con una z. Entonces, cuando ustedes vean z más, es porque solamente me estoy refiriendo a los números enteros positivos, es decir, a los naturales. Y luego vienen los números negativos. Al otro lado del cero, a la izquierda del cero. ¿Sí? Eso es importante. Los enteros negativos se ubican a la izquierda del cero. ¿Cómo se ubican estos números? Yo delante señalé que los números negativos son también los números opuestos de los números naturales. Es decir, el hombre cuando descubrió los números negativos, lo que hizo fue encontrar un opuesto para cada número natural. Entonces, al 1 le encontró un opuesto que iba a ser el -1. Al 2 le encontró un opuesto que iba a ser el -2 y así sucesivamente. ¿Y cómo los ubicó en la recta? Los ubicó a la misma distancia del cero. Me explico. Si el 1, ¿cierto? Estaba aquí, entonces el -1 está ubicado a la misma distancia del cero que está ubicado el 1, pero en sentido contrario, es decir, a la izquierda. Por lo tanto, el 5, que está aquí, su opuesto aditivo, que va a ser el -5, va a estar ubicado a la misma distancia del 0 que el 5. ¿Sí? Y así nosotros vamos ubicando entonces el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, hasta el menos infinito.
Y estos números, que son los enteros negativos, también los podemos representar con un Z y un signo menos arriba. Son los enteros negativos. Chiquillos, ¿dudas hasta el momento? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna pregunta que quieran hacer para poder continuar? Necesito que todos me digan si quedó claro o no para poder seguir, porque si no, no podemos continuar si es que a alguien le quedó alguna duda, porque esto es importante. ¿Quiénes no han entrado? ¿Matías Barrio quedó claro o tiene una duda? Un breve resumen. Los números enteros se designan con la letra Z y la definición de ellos son que corresponden a los números naturales, es decir, los enteros positivos, que se encuentran a la derecha del cero en la recta numérica y se les puede designar también como, Z más, ¿ya? Cuando ustedes vean Z más es porque estoy hablando de los números naturales o porque estoy hablando de los enteros positivos. Y los enteros negativos, que son los opuestos de los números naturales, yo les explicaba recién a los chiquillos que para cada número natural hay un número opuesto a ellos. Es decir, por ejemplo, el opuesto del 1 es el -1, el opuesto del 2 es el -2, el opuesto del 5 es el -5. Con la diferencia de que estos números negativos se ubican a la izquierda del cero y también hay que tener presente que, por ejemplo, el -4 se ubica a la misma distancia del cero que se ubica el 4. ¿Ya? Eso es súper importante de saber, que los números opuestos, o sea, los negativos, se encuentran a la misma distancia del cero que el número positivo, pero están en sentidos contrarios. ¿Ya? Íbamos ahí cuando hice la pregunta de que si se entendía o no, y la mayoría dijo que sí lo entendía. Aquellos que no lo comprendan, vayan interrumpiendo nomás el chat, yo los voy leyendo y voy respondiendo sus dudas. Ya, entonces ahora tengo una pregunta para ustedes, que tiene que ver con lo que me preguntaba delante Facundo, creo, que me decía si el -1, vamos a ocupar su ejemplo, si el -1 era mayor o menor que el 10. Recuerden que cuando yo pongo esa rayita es porque ahí tengo que poner mayor, menor, igual, ¿cierto? Que es la simbología de orden. Profe, Dígame, era si el -1 es mayor que -10. ya. Bueno, da lo mismo la orientación. Acá lo importante es que nosotros sepamos utilizar este símbolo. Recuerden que yo puedo tener solo ese símbolo, que es sin tener estos otros, porque la igualdad todavía no la vamos a ver. Pero cuando yo tengo este símbolo, usted tiene que entender que, digamos que esa puntita que está ahí indica el número menor y lo que está abierto, porque yo siempre imagino esto como un Pac-Man. No sé si conocen los Pac-Man, pero la boquita abierta, digamos, va a indicar el número mayor. Entonces va a depender de la posición lo que yo quiera decir o transmitir. Entonces este símbolo es súper importante que lo entendamos. Ah, era el -1 era mayor o menor a -10. ¿Ya? Pero antes de resolver esa pregunta, hagamos una que sea un poco más fácil. Por ejemplo, el -3 es mayor o menor que 2. Ah, súper bien, Ismara, el aporte que está haciendo. Miren, dice, voy a interrumpir para leer lo que dijo Ismara. Dice, sería que en los números negativos el número que está más cerca del cero sería el más grande y en los positivos el número más alejado del cero sería el mayor. ¿No? Súper bien. Sí, es así. Delante Facundo me decía, el -10 es menor que el -1.
porque está más lejos del 0. Pero si nosotros hablamos de esa idea en general, eso es falso, ¿cierto? Porque acá el 5 es mayor que el -1 y el 5 está más lejos del 0, ¿cierto? Sin embargo, si tomamos lo que dice Ismara y lo llevamos solo a los números negativos, entonces ahí es correcto. En los números negativos ocurre que el que está más cerca del 0 es el número mayor, ¿ya? Entonces, en este caso, el -3 sería menor que el 2. ¿Por qué el -3 es menor que el 2? Porque está más a la izquierda que el 2. Y recuerden que aquí hay algo importante. La recta numérica ordena los números de forma creciente. Es decir, que el número que esté más a la izquierda siempre va a ser menor que el número que está más a la derecha. Como el -3 es un número negativo además, va a ser menor que 2. Voy a limpiar un poco la pizarra porque ya hay muchas rayas. Ahora, preguntemos, entonces, el -2. ¿El -2 es mayor o menor que -5? Sí, súper bien, Catalina. Los números negativos siempre, y todas estas cosas que vayan diciendo sus compañeros, déjenlas ahí como asterisco. Los números negativos siempre van a ser menores que los números positivos. Mayor dice, súper bien. El -2 es mayor, o sea que la boquita abierta ahí, está fallando mi lápiz. Así. El -2 es mayor que -5. ¿Por qué? Porque el -2 está aquí, ¿cierto? Y el -5 está acá. ¿Cuál está más a la derecha? El -2. Por lo tanto, el -2 es mayor. Lo mismo ocurría en el caso que dijo Facundo, que me decía si -1 era mayor o menor que -10. -1 es mayor que -10 porque el -1 está más a la derecha que el -10 que va a estar por acá. Que va a estar mucho más allá, ¿cierto? El -10 está por allá. ¿Queda claro esto, chiquillos, o no? ¿Hay alguien que no entienda, que interrumpa el chat y que me diga Sí, para volver a explicarlo? Ya, dígame. no, que quedó claro. Ah, ya. Entonces, silénciese. Ya, veamos entonces, continuemos. Comprendamos los números enteros. Ahora nos vamos a ir a la vida real y vamos a ver un video. Hola compañeros, nosotros somos Tim y Tom y juntos queremos mostrar un poco de la historia de los números enteros. Todo partió con la necesidad de querer expresar cálculos comerciales, como la pérdida en el análisis financiero. Así fue como los chinos utilizaron bastoncillos de colores negro y rojo, intentando representar la cantidad positiva y negativa, aunque pocos validaron esta idea. Muy interesante, Tom, aunque he escuchado que muchas personas consideraban que no podían existir los números negativos, pues después del 0 o de no tener nada, ¿cómo era posible que hubiese un número? Ellos están tan equivocados como los que creían que la Tierra era cuadrada. Sin embargo, en el siglo XII, los árabes aceptaron el manejo práctico de la representación negativa. Desde ahí en adelante, el uso de los números enteros fue cada vez más aceptado y entendido como lo opuesto a lo positivo. Es así como tú puedes ver la presencia de números negativos representado por una recta numérica en forma vertical u horizontal. Los valores positivos en la recta vertical se ubican hacia arriba del 0 y los negativos abajo del 0. Esto nos sirve para representar la distancia. Por ejemplo, positivo sobre el mar y negativo bajo el mar. Ah, entonces también existen distancias positivas cuando quieres representar que caminas o que corres ciertas cantidades de kilómetros. Sí, ¿Y su representación negativa cuando te devuelves o retrocedes cierta distancia? exacto, pero esa representación debe hacerse en la recta numérica horizontal, donde la distancia recorrida se ubica a la derecha del 0 y la distancia que retrocede se ubica a la izquierda del 0. Por ejemplo, en el recorrido que hace un ascensor dentro de un edificio se relaciona con la recta numérica vertical. Cuando sube, su representación es positiva y cuando baja, su representación es negativa.
Mi profesora de matemáticas me contó que un alemán llamado Michael Staffel. Hola, yo soy Michael Staffel. Fui el que divulgó el uso del signo menos para designar la resta. Desde ahí los comerciantes alemanes comenzaron a usar el signo más y menos para indicar si les sobraban o les faltaban mercancía. Ah, qué buena memoria tienes. En las matemáticas modernas, el conjunto de números enteros abarca todos los números positivos, negativos y el cero, que se clasifica como número neutro. Por eso es importante que conozcas los números enteros, ya que están siempre presentes en tu vida. Como por ejemplo, en la temperatura se grafica con una recta en forma vertical, donde tenemos sobre el cero la temperatura positiva y bajo el cero la temperatura negativa. Ahora me doy cuenta que es realmente necesario conocer este tipo de números. Solo me queda aprender las operatorias de este conjunto, para lo que te invito a ti, compañero, a que aprendas junto a mí. Hola, compañero. El video lo que trataba de explicar era cómo, y fue uno de los videos que yo creo que resumía el inicio de los números enteros, que fue por necesidad, ¿cierto? Sobre todo una necesidad comercial, y después se fueron dando cuenta em, que los números enteros no solo servían para eso, sino que también para fenómenos naturales. Eh, Nos da un montón de palabras que nos van a servir para poder reconocer ciertos números enteros en los problemas, sobre todo, en las problemáticas. Entonces, para poder comprender estos números, nosotros teníamos determinadas palabras. Por ejemplo, tenemos la falta y el sobra de algo, ¿sí? De cualquier cosa. Entonces, cuando yo tengo la palabra falta, puede ser que me refiera a números negativos, falta tanta cantidad de plata, entonces yo puedo poner menos, si quieren que lo envíe Cata, sí lo puedo enviar. Em, Menos 2.000 pesos es porque a mí me faltan 2.000 pesos, y si me sobra dinero, entonces yo digo, no les pongo prácticamente el signo positivo, pero sí digo me sobran 500 pesos, por ejemplo. Y en ese caso, sobra y falta algo, yo los puedo expresar con números enteros, ¿ya? Con números negativos y positivos. Bajo o sobre. No sé si acuerdan en el video, pero ahí estaba, por ejemplo, hacían un ejemplo de sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar. Entonces, eh, en ese caso, cuando yo hable de bajo el nivel del mar, entonces voy a asociar a un número negativo, y sobre el nivel del mar voy a asociar un número positivo. Lo mismo cuando hablaba del retroceder y avanzar, ¿cierto? Solamente que esto del retroceder y avanzar lo hablaban en una recta horizontal, ¿cierto? Decían en una recta horizontal, yo ubico el cero, y para allá va a ser avanzar y para acá va a ser retroceder. Entonces así yo podía asignar números, o cuando hablaba de la temperatura, como dice la Cata, ¿cierto? Bajo o sobre, pero en la temperatura los termómetros son así, entonces se dibuja la recta numérica de forma vertical, y sobre el cero positivos, bajo el cero negativos, ¿ya? Bajar o subir, que también tiene que ver con la temperatura, o que yo bajo el nivel del mar también, ¿cierto? O subo una montaña, y en ese caso también puedo identificar en esas dos palabras números positivos y negativos. Deber y pagar, que fue ese el inicio de los números enteros, como decía ahí el video. O sea, yo te debo 15.000, de hecho en las cuentas, cuando usted tiene una cuenta de ahorro o tiene la cuenta RUT, ahí donde aparecen todos sus depósitos y los retiros, va utilizando números negativos para decir menos 20.000. Eso significó que usted sacó 20.000 pesos. O escribe de un color verde cuando a usted le depositan dinero, ¿ya? Entonces eso es importante. Yo delante me olvidé destacar que los números negativos siempre van acompañados de ese signo, ¿ya? Del signo negativo, que muchas veces ustedes lo han visto, pero en la resta, ¿cierto? Ahora ustedes lo van a ver en los números también. Entonces, como decía el video, ahora tenemos que prepararnos para poder operar con estos números, que se operan de una manera distinta a cómo se operaban los números naturales.
sumar, restar, multiplicar y dividir, aquí va a ser de una manera un poco diferente, ocupándonos un poco más de los signos. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. En el caso de ¿cómo ustedes podrían, digamos, visualizar el cero en estos casos? Por ejemplo, en el deber y pagar. Si yo selecciono deber y pagar. Si yo tengo, por ejemplo, yo debo 2.000 pesos. Entonces le puedo asignar un signo negativo para expresar que yo debo esos 2.000 pesos. ¿Sí? Y pagar, o sea que yo pagué, por ejemplo, 2.000 pesos. En ese caso el cero, ¿qué significa? Porque si usted se fija, yo puse el cero entre medio de todas esas palabras. ¿El cero qué significa en cada situación? Si es que me pudieran responder por el chat. ¿O qué cree usted que significan particularmente en esta situación que yo les acabo de dar? Dice el punto medio, un punto neutro, ya, pero así en palabras coloquiales, es decir, en palabras que nosotros podemos utilizar normalmente en un contexto. Por ejemplo, ya vamos a un ejemplo más concreto. Cuando hablábamos de bajo el nivel del mar, hoy me cuesta decir eso, y sobre el nivel del mar, el cero, ¿qué significa en ese caso? ¿Qué podría representar en ese caso? Justo, sí, justo en el nivel del mar. Entonces, en este caso, el cero representa que estamos justo, como dijo ahí la Cata, justo en el nivel del mar. Eso representaría en esa situación. O sea, estamos justo en ese punto, en el nivel del mar. En caso de acá, el cero, por ejemplo, en el deber y pagar, el cero significa que yo no tengo deuda, ¿cierto? El cero ahí significa que estoy sin deuda. Por ejemplo, en palabras coloquiales, sin deuda. O como dicen ahí, que estoy en el punto neutro, o que estoy... Pero si se fijan, voy a volver a lo que vimos anteriormente y creo que hay muchas de las personas que llegaron después de esto. El cero puede significar dos cosas, o la ausencia de algo, por ejemplo, que yo no tengo deuda, que ya tengo todo pagado, entonces tengo cero deuda, no debo plata, ¿cierto? O sea, ahí significa la ausencia de algo, o también puede significar que estoy justo en el nivel del mar, y no significa que no exista el nivel del mar. Solamente puede ser un punto de referencia, como pasa en la temperatura, como pasa en este caso del nivel del mar, y como pasa en muchas situaciones donde el cero no va a significar una ausencia de algo, sino que va a significar un punto de referencia. Eso es importante. Entonces, observa las siguientes situaciones y les vamos a asignar un número entero, es decir, que puede ser negativo o positivo, a estas situaciones. Por ejemplo, la temperatura es de 6 grados bajo cero. ¿Qué número entero representa esa situación? Escríbanlo ahora en el chat y yo los voy a ir escribiendo aquí en la diapositiva. Un número, no una palabra. Vamos a observar estas situaciones y le vamos a asignar un número. ¿Sí? Le vamos a asignar un número entero, es decir, que puede ser positivo o negativo. Ya, súper bien ahí a los que respondieron. Entonces, este número que representa esta situación sería el menos 6. Porque, ¿qué está diciendo? 6 grados bajo cero. ¿Ya? Segunda situación, los géiseres del Tatio se elevan hasta 7 metros por sobre el nivel del mar. ¿Qué número puede representar esa situación? ¿Qué número positivo representa esa situación? 7 positivo, súper bien. El 7. Y nosotros a los números positivos no siempre les ponemos el signo positivo, ¿ya? Pero si usted lo pone así, tampoco está malo, ¿ya?
Siguiente situación. En mi cuenta tengo un saldo a favor de 15.000 pesos. ¿Qué número entero representa esa situación? $15.000. 15.000 positivo, ¿cierto? Pero no es necesario ponerle el positivo. Cuando dice tengo un saldo a favor, quiere decir que es por sobre lo que yo pensaba o por sobre lo que yo esperaba, ¿ya? Perdimos por 5 goles. ¿Qué número entero representa esa situación? -5, súper bien. -5. La deuda ha sido pagada de forma exitosa. ¿Qué número creen ustedes que representa esa situación? Súper bien, chiquillos, el 0. Sí, súper. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que hacer en la actividad, que les voy a enviar después por WhatsApp. Son situaciones de la vida diaria que ustedes pueden representar con un número. No es necesario que la representen, porque ustedes saben que cuando nosotros resolvamos problemas, de las palabras nosotros sacamos eh, contenido matemático. Entonces, la temperatura es de 6 grados bajo cero, eso a mí me indica que hay un número negativo que es el -6. Si yo digo perdimos por 5 goles, eso me indica que también que hay un número entero que es negativo porque perdimos algo, ¿cierto? Y que tiene que ver con el -5. Y así sucesivamente van a aparecer muchas situaciones en las que ustedes van a tener que representar con números enteros. Compartan una situación que se pueda representar con números enteros. Entonces aquí los leo. ¿Se les ocurre alguna situación en la que yo pueda representar con números enteros? Pueden también, deben escribirlo en el chat para darlo de ejemplo a los compañeros, ¿ya? Otra situación, alguna como estas, que sea distinta a las que vimos, ¿sí? Dice, compartan una situación, es decir, que ahora en la clase compartamos una situación que se pueda representar con números enteros. Gané 5 pesos, dice Christopher, perdón, súper bien. Él dice gané 5 pesos, entonces eso nosotros lo podemos representar con un 5 positivo. Gané 5 pesos. ¿Alguien tiene otra situación que yo pueda representar? Pagué 5.000, pero me faltaban por pagar 2.000. Súper bien. O sea, pagué 5.000, puedo decir 5.000 positivo, pero debía 2.000. El 2.000 lo represento con negativo. Súper bien. Por ejemplo, también se van a encontrar con problemas o problemáticas, sobre todo en esta parte de números enteros, que tienen que ver con un submarino estaba a 3.000 metros bajo el nivel del mar. Entonces, cuando usted dice bajo el nivel del mar, menos 3.000 metros bajo el nivel del mar. O les van a decir, un montañista estaba escalando a 3.590 sobre el nivel del mar. 3.590 metros sobre el nivel del mar. Y eso usted lo va a tener que expresar como número positivo. Ya. Los números enteros, Cata, son los números positivos, los negativos y el cero. Son todos esos, no son solo los números negativos, ni tampoco son solo los números positivos, porque los números positivos son los naturales. Entonces los números enteros son esas tres cosas: números naturales, números negativos y el cero. ¿Ok? Ya. Y por último, representa los siguientes grupos de números en una recta numérica. Ahí aparece el -8, el 5 y el 3. Entonces, yo voy a hacer este primer ejercicio. Usted tiene acá una recta numérica, ¿sí? Hay que representar, lo primero que usted tiene que hacer es ubicar el 0, porque el 0 en este caso es un punto de referencia.
Entonces vamos a ubicar el -8. ¿Qué significa ubicar el -8? Que va a estar a la izquierda del 0, ¿cuántos espacios? 8 espacios. Entonces usted dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí va a estar el -8. Obviamente que yo aquí, porque no tengo cuadritos, no me salto la misma cantidad de espacio entre rayita y rayita, pero ustedes como tienen cuadraditos en el cuaderno, cada cuadradito va a significar un número. Luego el 5 significa que está, como es positivo, está a la derecha del 0. ¿Cuántos espacios? 5 espacios. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí va a estar el número 5. Y el 3 está 3 espacios a la derecha del 0. 1, 2, 3. Ahí. Entonces ahí nosotros ubicamos el primer trío de números. El segundo trío sería 6, menos 5 y 1. Háganlo ustedes primero y después lo hago yo. Bueno, ahí están todos los que tenemos que ubicar. Cada uno en una recta numérica distinta para que no se nos confunda. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacerlo aquí? Quizás... Aquí yo pongo la coma solo para separar los números, pero el número es 6, menos 5 y 1. ¿Ya? En ese caso sería 6 positivo, menos 5 y 1 positivo. ¿Entienden esta parte, chiquillos? ¿O no? Que me lo hagan saber en el chat. Ya. Quizás alguien también podría compartir su pantalla para que veamos lo que está haciendo, si es que quieren solamente. Por ejemplo, en la B, ¿alguien podría compartir su pantalla para ver cómo le quedó la B? Y eso lo va a mandar por el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo yo después lo mando por el resumen entero por WhatsApp. Ese es nuestro medio de comunicación oficial. Meet solamente es para las clases. Sí, lo hacen en el cuaderno. Ya pídanme que haga una. Que no entiendan la B, la C, la D o la E. La B, ya. Sí, la actividad 8 también la voy a enviar por el WhatsApp. Esta no es la actividad 8, esta es la actividad de la clase. Hago la recta numérica. Ubico el 0, porque el 0 va a ser mi punto de referencia. Luego, tengo el 6, es positivo, por lo tanto va a estar a la derecha del 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, 6. Vuelvo a insistir porque esto es importante y muchas veces me pasa que insisto mucho y aún eso lo hacen. Los espacios entre cada rayita tienen que ser equidistantes, o sea, tiene que ser el mismo espacio que usted se salta. Ya, ubiqué el 6. Ahora el -5, como es un número negativo, va a estar a la izquierda del 0, 5 espacios a la izquierda del 0. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ahí está el -5. Y el 1, un espacio a la derecha del 0 porque es positivo. 1. Ahí está. Lista la B. Otra. Por ejemplo, en el caso de la E, yo ubico el 0. Ah, era en el caso de la D, ya no importa. Ubico el 0 y ahí tengo el 5, está, como es positivo, está a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ubico el 5. El 5 negativo, como es negativo, lo ubico a la izquierda del 0. 1, 2, 3, 4, 5. -5.
Y luego el menos 2, como es negativo, también está a la izquierda del 0, 2 espacios, un 2. Entonces ahí está el menos 2. Y por ejemplo, en caso de que tengan solo números negativos, les conviene ubicar el 0 más acá, ¿cierto? Porque como no tienen números positivos, para no gastar tanto espacio, usted puede ubicar el 0 un poco más a la derecha y ahí usted empieza. El menos 1 es un espacio hacia la izquierda después del 0. Entonces sería menos 1 ahí. El menos 6 son 6 espacios hacia la izquierda. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estaría el menos 6. Y luego menos 2, ahí. 2 espacios a la izquierda del 0. Ya, chiquillos, díganme si se entiende, no se entiende, fácil, difícil, todas sus opiniones ahora ya, para aclarar cualquier duda que tengan. Hoy día me pasa algo con la R. Fácil, dice Christopher. Necesito todas las opiniones. Fácil, dice Isidora. Súper. ¿Qué pasa con los demás? Necesito las opiniones para poder avanzar. O sea, ya estamos terminando en realidad la clase. ¿Alguien quiere hablar? Ya, Facundo, ¿qué cosas le parecen enredadas? Para poder aclararlo inmediatamente. ¿Alguna duda en puntual? Hágame la pregunta. Por mientras espero la pregunta que están ahí, supongo, escribiendo, voy a hacer la C. La C, usted ubicaba el 0 de referencia, menos 3 hacia la izquierda, 1, 2, 3 espacios hacia la izquierda. Menos 9 también está hacia la izquierda, pero 9 espacios, ahí estaban 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 7, como es positivo, hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí están todas las rectas numéricas hechas. El menos tiene que ir a la izquierda del número para ponerlo detrás del 0. Ya, los números negativos van a la izquierda del 0. Y el menos, el símbolo menos, digamos, siempre va delante del número. ¿Ya? Pero sí, siempre todos los números negativos siempre se ubican a la izquierda del 0. Siempre. Y bueno, ya que usted mismo, ubicándolo en la recta numérica, puede responder preguntas como ¿qué número es mayor que otro? Por ejemplo, en este caso, el menos 9 sería mayor o menor que menos 3, para que me respondan en el chat. ¿El menos 9 es mayor o menor que el menos 3? Menor, súper bien. Es menor, ¿por qué? Porque está más a la izquierda que el menos 3. O como dijeron delante, está más lejos del 0, porque solamente en los negativos podemos tratarlos así, como el que está más lejos al que está más cerca del 0. Solo los negativos. ¿Y cuál sería la pregunta si no la entendí? Tal vez que la pueda hacer por audio. Se refiere a que si el signo va a la izquierda o a la derecha. El signo siempre va delante del número. Eso quiere decir que va a la izquierda del número siempre. Ya. Por ejemplo, los positivos también. Si yo quiero identificar que eso es un 7 positivo, le pongo el positivo delante del 7, es decir, a la izquierda. ¿Ya? Lo mismo con el negativo, menos 7. Los signos siempre van delante del número, no atrás del número.
porque si fueran atrás, no tiene sentido. Pasemos entonces. Esto no lo voy a ver y acá vamos a hacer una síntesis, ¿ya? Un resumen de la clase para ya culminar, para terminar. Acá está todo lo que vimos en la clase. Primero, descubrimos los números enteros como necesidad, ¿cierto? Con la necesidad de expandir el conjunto de los números naturales porque habían operaciones y habían situaciones que no podían ser resueltas con números naturales, entonces tuvieron que existir los opuestos de estos números naturales. Entonces así surge el el conjunto de los números enteros, que son esto que escribí acá. Y que delante alguien me preguntaba que no le quedaba claro, y ahí está. Son los números naturales, el 1, el 2, el 3, hasta el infinito, el 0 y los números negativos. Todo ese conjunto se llama números enteros. Se pueden ubicar o ordenar en la recta numérica. Recuerden que la recta ordena los números de forma creciente, es decir, de menor a mayor. Acá tenemos los números naturales, que yo les dije que también se podían expresar como z más, y esos números naturales van hasta el infinito positivo, porque ahora ya vamos a tener otro infinito también. Ahora está el infinito positivo de los números que son muy grandes. Tenemos el elemento neutro, que significa la ausencia de algo o que es el punto de referencia en alguna situación. No siempre va a ser la ausencia, ¿ya? Y en esta recta numérica también están ubicados los inversos aditivos, que van hasta ahora el infinito negativo, que son aquellos números que son muy pequeños. O en realidad ahí tenemos dos tipos de pequeños, pero ya sí en este caso son aquellos números que son muy, muy chicos. Y esos números enteros negativos, yo también les expliqué que se pueden representar como z menos, ¿ya? Esos son los que están en verde, son los números negativos, son el z menos, y también se les llama inversos aditivos u opuestos, son los opuestos de los números naturales. Y además vimos una sección que era de comprendamos a los números naturales, pero en realidad nosotros no comprendemos los números naturales. Lo que hacemos es que estos números nos ayudan a poder comprender nuestro entorno, ¿ya? Finalmente, con este esquema que nosotros hicimos en ese caso de bajo el nivel del mar, que sería un número negativo, o avanzar a algo que sería un número positivo, retroceder a algo que sería un número negativo, eso, más que nosotros comprender los números enteros nos ayudan a nosotros a comprender nuestro entorno o aquellas situaciones naturales que en algún momento eran un caos para mucha gente. Y eso sería la clase, chiquillos. La actividad 8 viene con la fecha mala, porque esta actividad yo se las iba a dar la semana pasada. Entonces recuerden que es una semana para realizarla, así que sería para el próximo lunes, ¿ya? La actividad 8, bueno, primero consiste en hacer lo que hicimos en la actividad, que los siguientes ejemplos asocia cada afirmación con el número entero que lo represente. Entonces ahí usted hace lo que hicimos en una parte de la clase. Después tiene que escribir dos situaciones que se puedan representar con números enteros. Debe ubicar esos números en la recta numérica, que fue lo que también hicimos en la clase. Y por último, tienen que realizar la página 6 de su cuaderno de ejercicios. La página 6 de su cuaderno de ejercicios, si es que usted no tiene el cuaderno de ejercicios, yo igual le adjunté la página aquí en la guía. O sea, esto que usted está viendo aquí es la página del libro, ¿ya? Así que usted lo que puede hacer es desarrollarla aquí mismo en la guía, o sea, imprimirla si es que no tiene el libro, o desarrollarla en el libro y enviarme la foto del libro. Bueno, ahí viene, yo creo que todo lo que hemos visto en la clase. Cualquier duda que ustedes tengan, me pueden preguntar durante la semana y les insisto, chiquillos, que me pregunten, ¿ya? Es para la próxima semana. ¿Qué día? Ahí alguien nos ayudó, creo que es el 15. El 15 de junio. Ese día usted debería entregar la actividad.